¿Qué onda, hijos del Uyuyuy? Hoy vengo a follaros. Digo, hace tiempo que subí Metal Gear Solid Peace Walker y hace poco empecé a subir Metal Gear Solid 5, y como me gustó mucho, claro que sí me gusta el juego, no soy como esos pendejos que dicen que es un mal juego, bótense a la verga si está muy bueno. La verdad es que quería subir Metal Gear Solid 3, pero no es como que mi computadora sea lo suficientemente buena para emularlo, y comprarlo en la edición de PS4 está bien putas caro, pinche Konami hambreado, y mucho menos el remake que está más caro y solo es para nueva generación. Pero dejando de lado eso, vamos a resumir la historia de esta gran saga. La historia comienza en Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Comienza la Guerra Fría en el año 1961. Un científico llamado Nikolás Sokolov, quien trabajaba en un arma nuclear para la Unión Soviética, la cual tenía como objetivo ser capaz de ser lanzada desde cualquier punto de la Tierra, al saber que era algo peligroso y que era capaz de salirse de control, decide desvincularse en su totalidad de su nación, lo que lleva a que sea capturado en Berlín en 1962. Es así como la CIA crea una organización llamada Fox Operation X, siendo la responsable de llevar la mayoría de operaciones especiales de Estados Unidos, estando a la cabeza un hombre llamado Mayor Zero, un experto en operaciones exteriores, quien a pesar de tener este cargo, crea en secreto una organización secreta llamado XOF, liderada por un hombre con un nombre en código llamado Skullface, la cual le daba ciertas ventajas a la organización Fox. Pero este mismo año, una soldado legendaria conocida con el nombre código de Boss, es obligada a ser eliminada de un programa llamado Star Road, ya que si no lo hacía su hijo sería ejecutado por una organización terrorista llamada Los Filósofos. 2 años han transcurrido. Durante el año 1964 conocemos a nuestro protagonista, un hombre de 30 años llamado Jack, que es enviado a una misión de rescate en Rusia para recuperar al científico Sokolov, pero al mismo tiempo, The Boss había sido enviada para recuperar el legado de los filósofos, pero mientras esto sucede, un general llamado Volgin utiliza un arma nuclear para culpar a los Estados Unidos de destruir una base de investigación soviética. Es justo cuando Jack llega a Nebot-Cellino Jares, ahora con el nombre en código Naked Snake, para dar comienzo a una operación llamada Snake Eater, la cual trataba de ayudar a Estados Unidos a comprobar que eran inocentes con respecto al suceso de la bomba nuclear. Durante su misión, Snake se supone que debe de reunirse con un operativo ruso con nombre en código llamado Adán, pero en su lugar se reúne con una mujer llamada Tatiana con el nombre en código Eva, quien dice ser su compañera, y juntos escapan de una milicia de inteligencia rusa y de un coronel llamado Revolver Ocelot. Durante la misión, Snake va venciendo a diversos enemigos de una organización llamada la Unidad Cobra, hasta llegar a la fortaleza de Volgin en Krasny Krab, siendo capturado al intentar rescatar al científico Sokolov, pero en eso, Volgin le revela a Snake que planea usar el legado de los filósofos para crear múltiples armas y empezar una guerra nuclear abierta contra los Estados Unidos. En eso, Volgin acaba con el científico Sokolov y tortura a Snake, mientras Eva, The Boss y Ocelot son testigos de esto, lo que provoca que Ocelot, en una movida tratando de averiguar si Eva es una espía, haciendo malabares con unos revólveres, Snake trata de proteger a Eva pero recibe un tiro que le fulmina el ojo derecho. Snake logra escapar de la tortura, llega hasta Volgin tratando de destruir un arma llamada el Shadow Host, y al final lo logran, detienen a Volgin y el Shadow Host es destruido. En el trayecto, Snake y Eva tienen dificultades pero logran escapar del peligro. Eva le promete a Snake esperarlo en un avión para salir de ahí, ya que Snake aún tenía algo por hacer. Derrotar a su mentora The Boss. Ambos soldados se encuentran en un campo de flores. Snake se encontraba muy indignado ya que The Boss había traicionado a los Estados Unidos, pero para The Boss era fácil de explicar, para ella no tenía sentido que gobiernos y guerras entre países existiesen, en la historia no había un lado bueno. No habían ganadores en la guerra, solo perdedores, la historia del héroe siempre dependerá de quien la escuches. Ella dejó de ser patriótica desde hace mucho tiempo. Dejó de compartir los ideales de su país y uniéndose a Volgin, e incluso mencionando que Snake para ella era como un hijo, pero solo uno de los dos tenía que seguir con vida. Ella planeaba morir a manos de su aprendiz para proteger el programa espacial de los Estados Unidos, pero eso sería imposible si no se actuaba rápido, ya que dentro de poco, el ejército ruso iba a bombardear la zona, teniendo solamente 10 minutos para resolver sus asuntos. The Boss no cede ante Snake, ya que aunque lo ame, su sueño de un mundo unido era más grande. Durante este enfrentamiento, Snake llega a la conclusión de que los ideales y la filosofía de The Boss estaban mal, decidiendo defender su postura, logrando así el discípulo derrotar a su mentora. Con lo último que le queda, The Boss le cede el legado de los filósofos a Snake,
ya que ella quería que él siguiera con sus ideales. Esto hace que Snake sobreviva pero quede casi muerto por dentro. Es así como él en compañía de Eva logran escapar a tiempo, pero a último momento, Ocelot aparece con todo el rencor del mundo para un último duelo con Snake, pero al ser ambos muy buenos combatientes e incapaces de derrotar uno al otro, deciden jugar a la ruleta rusa con 2 revólveres teniendo una bala en la recámara de uno de ellos. En ese momento, antes de dejar sus vidas a la suerte, Ocelot confiesa que su verdadero nombre es Adamska, siendo el hijo raptado de The Boss quien fue robado por los filósofos hace tiempo. Ocelot gana el duelo, negándose a matar a Snake ya que ahora lo admiraba y dejándolo escapar con Eva. Pero en ese momento unos aviones del ejército ruso estaban a punto de derribar el avión, pero justo en ese momento reciben una llamada del mismísimo presidente, ya que lejos de ver a Snake una amenaza todo el mundo estaba en deuda con él, ya que había evitado una guerra nuclear abierta. Finalmente Snake le confirma su amor a Eva, teniendo algo de diversión por la noche, pero a la mañana siguiente Snake está solo con una nota de la propia Eva, quien le menciona que ella jamás fue su aliada, ya que originalmente ella planeaba acabar con el agente Adán y a Snake en su punto de reunión, pero debido a que Adán nunca llegó, Eva aprovechó la oportunidad para infiltrarse con Snake, ya que Eva siempre perteneció al gobierno chino para robar el legado de los filósofos y no dejar testigos. Al final Eva tenía como última misión acabar con Snake pero decidió dejarlo con vida, ya que en el fondo ella también lo amó. A su vez también le revela que The Boss no era una villana, ya que Estados Unidos la envió como su mejor heroína, para robar el legado de los filósofos y quedarse con todo el dinero, pero no tenían previsto que Snake y The Boss se cruzarían de frente en sus respectivas misiones, ni tampoco que Volgin dispararía un arma nuclear en territorio ruso, lo que haría que el gobierno estadounidense desligue a The Boss y engañando a todos, haciendo que Snake viera a The Boss como la responsable. Snake ya estaba cansado de todo y sin tiempo de asimilar todo. El gobierno estadounidense, más doble cara que creador de contenido que brinda apoyo, le organizan una fiesta y una ceremonia para conmemorar a Snake con la excusa de que salvó al mundo de The Boss, reconociéndolo más allá de lo que debería, no llamándolo como el nuevo The Boss, sino en su lugar. Es conmemorado con el nombre Big Boss, siendo un apodo que Snake odiaba ya que no lo merecía. Big Boss era un apodo que todos recordarían como el de un héroe de guerra, pero Snake sabía que ese apodo estaba construido a base de mentiras. Snake era el único que sabía las intenciones de The Boss, una soldado legendaria ganándose un odio sin motivo, solamente porque deseaba unificar al mundo tras su sueño de que no existiesen más guerras. La historia continúa en Metal Gear Solid Peace Walker. Tiempo después su antiguo comandante Zero, en compañía de Ocelot y Big Boss, se unieron para crear una organización llamada The Patriots. Con el dinero que ganarían llevarían a cabo la voluntad de The Boss, lo cual era unificar al mundo, pero debido a que Zero y Big Boss que siempre estaban en conflicto, Big Boss decide abandonar todo esto pero Zero no lo dejaría en paz ya que lo quería como un símbolo, siendo así como Zero formaría una organización llamada Los Infantes Terribles, la cual era una organización con el objetivo de crear clones de Big Boss. En ese tiempo de algún modo, lograron darle vida a 8 bebés de los cuales solo 3 sobrevivieron. Esto hace enojar a Big Boss, lo que le hace escapar y hacer diversas misiones en varios países hasta llegar a América del Sur con el objetivo de formar su propia organización. 10 años han pasado, año 1974. Ahora con algunos soldados a su disposición logra crear una organización llamada Militares Sin Fronteras, con la ayuda de un colega llamado Kazuhira Miller, el cual era el capitalismo en persona ya que tenía muy claro el objetivo de expandirse y generar todo el dinero posible. En una de tantas movidas en Colombia, Kazuhira Miller trae a los Militares Sin Fronteras a 2 individuos, un profesor llamado Ramón Gálvez y una estudiante llamada Paz Ortega. La pequeña Paz le pide ayuda a Big Boss para que expulse a unos mercenarios que tenían actividad sospechosa en Costa Rica, como lo era montar bases, acabar con inocentes y tomar recursos sin permiso. Ante esto Big Boss hace caso omiso, ya que le daba totalmente igual la situación de Costa Rica. Gálvez le dice a Big Boss que esto retrasa la revolución que estaban planeando, y si deseaba ayudarles con ese favor, iban a regalarles una base en medio del océano para que formara su organización de Militares Sin Fronteras. Pero Big Boss sigue ignorando todo mencionando que no era alguien atado a un solo terreno. Pero es justo cuando Gálvez le hace cambiar de opinión. Saca una cinta en la cual escucha la voz de una mujer muy parecida a The Boss, su fallecida mentora. Esto desconcierta a Big Boss, pero Gálvez le menciona que esto fue lo último que grabó una amiga de Paz antes de desaparecer en una selva. Es así como Gálvez amenaza con quemar la cinta para eliminar las pruebas. Pero Big Boss recapacita y acepta la misión, con la excusa de hacerlo por la pequeña Paz.
Es así como comienza la operación en la región de Limón Oriental en Costa Rica, llegando hasta una base en donde recopilando datos descubre que el ejército que se apoderó de Costa Rica estaba creando y llevando cabezas nucleares, con el objetivo de crear un arma Metal Gear llamada Peace Walker. Big Boss y Kaz comienzan a discutir acerca de que si no detenían esta operación no sabían qué consecuencias podrían haber. Es así como Gálvez aparece y de la nada dice que Big Boss puede ir a otra parte de la región a buscar a un comandante sandinista de la revolución, con el objetivo de sacar información y conseguir aliados de paso. Big Boss llega a la ubicación mencionada y encuentra escondidos a todo un grupo de sandinistas que lo confunden con un criminal de guerra apodado como el Che. Es así como conoce a la líder de este grupo llamada Amanda Valenciano, quien era hija del líder revolucionario que ya mencioné. Todos están confundidos con la llegada de Big Boss, quien menciona que era solo un fotógrafo de aves que se los topó por casualidad, en el momento en el que Amanda explica la situación de la guerra. Cuando el momento es interrumpido cuando de repente un enorme objeto en el cielo ataca a los sandinistas, el cual parecía ser un robot inteligente no pilotado o también llamado un arma con inteligencia artificial. Es así como Big Boss ayuda a defender a los sandinistas del ataque, pero en el caos un niño soldado llamado Chico, quien era hermano menor de Amanda, es capturado, lo cual hace que Amanda y los sandinistas traten de ir tras él. En el camino Big Boss se enfrenta a dificultades pero logra llegar hasta Amanda, quien en medio de otro enfrentamiento se rompe una pierna. Big Boss se pone serio y le propone a Amanda unirse a su base. Ella acepta con la condición de que Big Boss rescate a Chico y a sus aliados secuestrados, así logrando brindarle todo el apoyo necesario. Es así como Big Boss se lanza a rescatar a Chico y cuando lo encuentra conversan un poco. Big Boss trata de hacer entrar en razón a Chico ya que el niño había soltado toda la sopa, pero no por eso había fallado como un hombre, pero Chico insiste en que Big Boss lo mate, a lo cual accede pero solo lo asusta. Big Boss le dice que le disparó a la fotografía que había a su costado, lo cual significaba que había matado a Chico y el niño que estaba enfrente de él era un hombre nuevo, reclutando a Chico en el proceso con la promesa que se convertiría en el soldado que siempre quiso ser. En el proceso Chico le menciona a Big Boss que llegó a escuchar acerca de que unos camiones que transportaban el armamento nuclear estaban en camino hacia un túnel con rumbo desconocido. Es así como Big Boss continúa su camino por la región de Volcán Irazú en busca de las cabezas nucleares, en el camino reclutando a Kojima. Como no, Big Boss llega tarde, para cuando encuentra el camión la carga ya no estaba allí, pero en ese momento Big Boss escucha una discusión a lo lejos. Big Boss observa a un sujeto pelón llamado Hot Coldman regañando a un científico en silla de ruedas por no cumplir con sus ideales y de paso traicionándolo después de haberlo usado como su marioneta. Resulta que el científico en silla de ruedas llamado Huey Emmerich era el creador del arma Peace Walker, quien la creó con el objetivo de evitar las guerras, pero Hot Coldman tomó su propio camino y ahora la quiere utilizar como un tanque bípedo inteligente capaz de lanzar un misil nuclear. Es así como Coldman lanza de las escaleras al científico y Big Boss llega a su rescate e intenta alcanzar a un helicóptero que transportaba a una Peace Walker, la cual aún estaba en desarrollo, pero el momento es interrumpido cuando Big Boss tiene que enfrentarse a una nave de ataque anfibia con inteligencia artificial llamada Pupa. Big Boss lo derrota, pero justo el científico aparece diciendo que esa magnífica máquina de batalla era creación suya. Se presenta como Huey Emmerich, quien menciona que era el autor de la mencionada Pupa y de otras 3 armas con inteligencia artificial, las cuales eran conocidas como Chrysalis, una nave de ataque voladora, el Cocón, un tanque de batalla multifuncional y la ya mencionada Peace Walker. Es así como Huey también menciona que Coldman tenía como objetivo lanzar un misil nuclear con Peace Walker, siendo el último de la humanidad, ya que su plan era simple: comenzar una guerra nuclear para probar su teoría, la cual trataba de que la humanidad era capaz de autodestruirse por el miedo y el orgullo. Esto ya que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y líderes mandatarios de todo el mundo firmaron un acuerdo de paz, pero nunca dejarían sus ideales, los cuales eran continuar creando armamento y tecnología, en una competencia por ver quién tenía el mayor poder destructivo. Obviamente no tendría que suceder esto si claramente se llegó a la paz, pero Coldman sabía que cada potencia mundial lo hacía por miedo, ya que en caso de un tercer conflicto nadie quiere quedarse atrás, lo cual aumenta más y más la tensión entre países. Esto significa que cualquier tropiezo se buscaría una excusa para desencadenar una tercera guerra mundial, por lo que Coldman desarrolla este plan con el cual planea que no haya guerra, con Peace Walker siendo capaz de lanzar un misil nuclear desde cualquier parte del mundo, todo esto controlado por una inteligencia artificial, siendo la mejor opción ya que una computadora, a diferencia de la humanidad, no tiene preferencias y que atacaría a quien considere necesario, siendo capaz de destruir un país completo si desea pasarse de listo.
Este plan llegaría a involucrar la muerte de casi toda la humanidad, por lo que Big Boss tenía que hacer algo al respecto, siendo así como Big Boss logra reclutar al científico a su organización. Huey, ahora en la organización de Big Boss, menciona que él solo fue encargado de la creación del cerebro y cuerpo de Peace Walker, ya que quien se llevaría todo el mérito sería su compañera, una doctora llamada Strangelove, encargada de la creación de su propia inteligencia artificial. Es así como Big Boss pasa semanas buscando hasta llegar a unas ruinas mayas, hasta encontrar un laboratorio escondido, pero en el proceso, Big Boss se encuentra a la ya mencionada amiga de Paz, quien se cree que grabó aquella cinta en la que Big Boss escuchó la voz de The Boss. Esta chica se llamaba Cecile, quien era una turista francesa capturada por el gobierno estadounidense, ya que al intentar grabar el canto de las aves por accidente grabó la dichosa conversación que Big Boss escuchó. La chica menciona que antes de terminar en el estado deplorable que se encontraba, anteriormente fue cuidada por una misteriosa mujer quien le dio de comer e incluso la bañó durante un tiempo. Esto hace que Big Boss se ilusione y por un momento crea que se trata de su fallecida mentora de Boss, así reclutando a Cecily a su base, únicamente porque le dijo a Kaz que se trataba de una chica linda. Más adelante Big Boss logra infiltrarse en las ruinas y queda sorprendido al ver en ese lugar al caballo de The Boss y al mismo tiempo, la ya mencionada doctora Strangelove, la creadora de las inteligencias artificiales. Curiosamente, esta mujer sabe todo de Big Boss, e incluso le menciona que ella era la mano derecha de The Boss, siendo tan cercanas que incluso casi hubo un romance. Strangelove menciona que odiaba a más no poder a Big Boss, ya que no entendía cómo The Boss había perdido ante alguien como, y entre tantas preguntas que no la dejaban dormir menciona que había llegado en el momento indicado para que The Boss y él se las respondan, mencionando que ella la devolvió a la vida. Big Boss no duda ni un segundo y se topa con una triste realidad, ya que la The Boss que escuchó no era nada más ni nada menos que una inteligencia artificial basada en la soldado legendaria. Big Boss queda vulnerable al escuchar su voz y trata de resolver sus dudas. Strangelove menciona que la personalidad de The Boss será perfecta, ya que ella siempre soñó con unificar el mundo y solo así podría limpiar su nombre después de que el mundo la viera como una traidora. Big Boss sufre de tanto estrés que se desmaya y comienza a alucinar con el enfrentamiento que tuvo con The Boss 10 años atrás. Momentos después Big Boss despierta solo para darse cuenta que Strangelove escapó junto a la inteligencia artificial de The Boss, y justamente aparece el arma Chrysalis, la misma nave de ataque que atacó a Amanda y a los sandinistas. Big Boss no tiene problema alguno y logra derrotarle, y emprende camino hacia una cantera que fue tomada como base en donde continúa el desarrollo de Peace Walker. Pero sería recibido por el tercer vehículo, el Cocoon, quien le da una dura pelea, pero Big Boss logra derrotarle. Es así como Big Boss se infiltra en la base subterránea y vuelve a interactuar con la inteligencia artificial de The Boss, lo que provoca que Big Boss recaiga e intente preguntarle a la inteligencia artificial de The Boss el por qué se dejó acabar con ella. Pero la inteligencia artificial le menciona que no tiene ningún registro de lo que Big Boss le menciona, dándose cuenta finalmente que solo era una máquina sin sentimientos. Es así como en lugar de destruirla pierde el tiempo y es descubierto por Hot Coldman, quien le menciona confiar ciegamente en su inteligencia artificial por sus millones de datos y su falta de empatía. Es así como, a punto de acabar con Big Boss, Strangelove ordena su captura para interrogatorio. Es así como Big Boss vuelve a estar prisionero, pero se saca una sierra del prepuncio y logra escapar con éxito. Después de un tiempo Big Boss regresa para detener a Peace Walker, pero justo Coldman sorprende a Big Boss ya que tenía a Paz como prisionera. Coldman menciona que al estar completa la inteligencia artificial podía lanzar el misil nuclear, y que mejor lugar que en Militares Sin Fronteras, la organización de Big Boss. Y cuando estaban por hacer algo, Peace Walker ya estaba en funcionamiento, a punto de salir. Con todo lo que Big Boss tiene, logra darle batalla a la inteligencia artificial. En medio del enfrentamiento Peace Walker escapa en medio de la oscuridad de la madrugada, con Big Boss montando el caballo de The Boss a sus espaldas, pero es demasiado tarde ya que Peace Walker logra cruzar la frontera y logra escapar, mientras que el caballo de The Boss termina cayendo y quedando mal herido, obligando a Big Boss a repetir la misma acción de hace 10 años, acabar con la vida del caballo, de la misma forma que hizo con su mentora. Después de un tiempo Big Boss rastrea a Peace Walker y descubre que estaba siendo protegida en una base de misiles estadounidense ubicada en Nicaragua, por lo que todo el ejército de Militares Sin Fronteras iría a apoyar a Big Boss. Al infiltrarse en la base, Big Boss logra encontrar a Paz, pero el estado de alerta se activa ocasionando que toda la fuerza letal se enfoque directamente en Big Boss, lo que le hace huir y tratar de llegar hasta la torre de control en donde se encontraba Paz y donde se controlaba a Peace Walker.
Big Boss llega y Coldman le dice que ha llegado muy tarde, ya que su plan estaba a punto de llevarse a cabo, en el cual el mundo creería que Estados Unidos atacaría a la Unión Soviética demostrando de lo que era capaz una computadora sin sentimientos, pero justo aparece alguien inesperado. Resulta que mientras todo el personal estaba apuntando con armas a Coldman, ya que justo estaba llegando la verdadera cabeza detrás de la operación, ya que de las sombras aparece el profesor Ramón Gálvez, quien lo diría el comunista es el responsable de todo, Gálvez siendo el que financió todo el proyecto Peace Walker en secreto. Le dispara a Coldman y revela que todo se trató para que el único gobierno sobreviviente de una guerra nuclear sea el del socialismo, manchando el nombre de Estados Unidos atacando Cuba. Si ellos rompen el acuerdo nuclear al atacar con un arma financiada por ellos mismos, todo el mundo iría tras Estados Unidos y a todo país capitalista, haciendo que los demás países se vuelvan socialistas gracias a Big Boss, los cuales conocerían sus acciones por todo el mundo ya que sin querer se había convertido en un símbolo socialista. Es justo cuando Militares Sin Fronteras llegan salvando a Big Boss de morir y acorralando al profesor, que en realidad se llama Vladimir Zadornov, que en español se traduce como Príncipe de la Paz, mientras todos gritan en alto el nombre de su ídolo, Big Boss. Después del caos a punto de regresar a la base, Big Boss menciona que aún tenía que destruir a la de Boss falsa que era Peace Walker, que se encontraba totalmente quieta en una pista de aterrizaje. Pero mientras Militares Sin Fronteras se llevaban a Coldman en estado moribundo, el pelón alcanza a activar la inteligencia artificial de Peace Walker haciéndola entrar en modo de lanzamiento nuclear, mandando una señal falsa de misiles nucleares de Estados Unidos a la Unión Soviética e iniciando el lanzamiento del misil a Cuba. Debido a que Coldman muere, era imposible detener a Peace Walker, ocasionando que Big Boss deba enfrentarse a la inteligencia artificial con sus propias manos. El enfrentamiento se lleva a cabo con todo el armamento disponible y al mismo tiempo volviendo a enfrentar a su mentora en una versión mejorada y casi impenetrable, pero después de tanto esfuerzo Big Boss detiene el lanzamiento nuclear del misil, ya que mientras Cuba estaba fuera de peligro el resto del mundo estaba a minutos de ser destruido. Los datos falsos de los misiles siguen vigentes, lo que ocasiona que Big Boss hable con el mismísimo senador del Pentágono, tratando de convencerlo que los misiles son falsos y no hay ningún ataque, logrando así persuadir al Pentágono, pero justo demás líderes del Pentágono comienzan a debatir acerca de que si la Unión Soviética está de verdad atacando y que no pensaban caer solos en esta guerra. Big Boss se da cuenta que el plan de Coldman ha fracasado y la humanidad está a minutos de ser exterminada por su propia mano y por su propio ego. Big Boss se desespera a tal punto de tratar de entrar en la inteligencia artificial de Peace Walker. Es así como Big Boss recae al darse cuenta que no era capaz de hacer nada más que esperar un milagro. Big Boss muestra una desesperación e impotencia inhumana al saber que los datos falsos seguían vigentes y una vez más estaba pasando por la misma situación con su fallecida mentora. Sin saber qué hacer, Big Boss le dispara todo lo que tiene a Peace Walker tratando de frenar la guerra nuclear que estaba acercándose, siendo su última opción, pero cuando todo parece perdido de la propia Peace Walker, Big Boss escucha una voz conocida salir, ya que mientras la voz sintética de The Boss resuena a lo lejos, Peace Walker vuelve a activarse y como puede trata de hundirse en el mar, finalmente deteniendo los datos falsos. Era como si el alma de The Boss hubiera escuchado la desesperación de Big Boss, quien entiende finalmente el por qué The Boss tomó esas decisiones en el pasado. Le enseño a ser un soldado frío capaz de tomar decisiones difíciles y voluntades fuertes con el objetivo de salvar algo más. Es así como Peace Walker se ahoga a sí misma en el mar por el bien de Big Boss, y es así como finalmente puede dejar ir a The Boss, ya que una vez más salvó al mundo. Strangelove decide unirse a Militares Sin Fronteras después de ver el impresionante acontecimiento, y esta vez Snake aceptaría finalmente el apodo que se le dio en aquella ceremonia, diciendo con orgullo que él era Big Boss. Pasarían muchas cosas después de esto. Amanda y los sandinistas se irían de Militares Sin Fronteras para continuar su revolución. Strangelove y Huey harían formal su relación, y en el proceso crearían un Metal Gear para Militares Sin Fronteras llamado Metal Gear Sick. Pero de un momento a otro Zadornov trataría de fugarse en varias ocasiones, y en una de estas él sería exterminado por Big Boss, pero en ese preciso momento se activan las alarmas, ya que el mencionado Metal Gear Sick estaba siendo pilotado, y resulta que el piloto no era nadie más que Paz Ortega, revelando que ella ayudaba a Zadornov a fugarse como distracción para tocar el Sick, y confesando su verdadera identidad, mencionando que ella era una agente doble enviada por el general mayor Zero, para vigilar a Big Boss por el miedo que tenía de lo que era capaz de hacer la organización de Big Boss Militares Sin Fronteras para los Patriotas, amenazando a Big Boss para que regrese con Zero, o si no usaría el Metal Gear Sick para atacar Estados Unidos y poner en contra a todo el mundo con Militares Sin Fronteras.
Big Boss pelea una vez más ahora contra Paz, quien es derrotada por Big Boss y en un momento de desesperación, cae al mar desde una gran altura escapando del peligro. Es así como más adelante Kazuhira Miller le revela a Big Boss que desde un principio él sabía quiénes eran Paz y el profesor, ya que a pesar de representar un gran peligro su objetivo era claro, hacer crecer su organización sin importar qué. Big Boss, aunque se enoja con él, le menciona que no era momento de quejas ya que había que prepararse, ya que todo el mundo iría tras ellos. Comienza Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Es así como transcurre un año desde lo ocurrido en Militares Sin Fronteras. Tras ciertas circunstancias, Paz Ortega, luego de haber escapado tras la batalla con el Metal Gear Sick, es capturada por la organización XOF, creada por el coronel mayor Zero, y dirigida por el ya mencionado Skullface. Es así como Big Boss se lanza a una isla para rescatar a Paz Ortega, ya que tenía que hacer lo posible para no revelar datos de su base y aliados. De paso también rescatar al niño sandinista Chico, ya que se había lanzado a rescatar a Paz pero fue secuestrado también. Durante la misión Big Boss recibe una llamada del científico Huey desde la base, en la que menciona que han escondido al Metal Gear Sick bajo el agua, por una inspección nuclear de parte de una organización encargada de inspeccionar algo que no me acuerdo, perdón XD. Big Boss tiene éxito, logra extraer a Chico y a Paz, pero camino a la base, Big Boss se da cuenta que Paz tiene una bomba dentro del vientre, así que Big Boss y un doctor a bordo del helicóptero no tienen más alternativa que sacarle la bomba sin anestesia. A pesar de esto, los problemas comienzan ya que apenas al llegar a la base, Big Boss observa columnas de humo y explosiones por todas partes. Resulta que la ya mencionada inspección era una mentira, ya que todo el tiempo se trató de XOF. Como puede, Big Boss logra rescatar a Kazuhira Miller, quien lleno de ira trata de confrontar a Paz, pero la chica llena de pánico menciona a último momento que aún tenía otra bomba dentro de su cuerpo. Paz en un último acto de valentía se lanza del helicóptero, pero justo la bomba detona muy cerca del helicóptero matando a Chico y dejando mal heridos a Kaz y al doctor que iban en el helicóptero, y dejando en coma a Big Boss. Pasando 9 largos años, en los que vamos a descubrir en la segunda parte. Gracias por ver.